En términos de ocupación, estamos recuperando lo que se llevaron el neoliberalismo y la pandemia. El 2019 el empleo se ubica, el desempleo se ubica en 11,6% en la provincia. En el 19 se ubicaba el 11,6%, un beneficio que alcanzaba a 6 universidades, que va a alcanzar, no, que ya alcanza, ¿no? A 9 universidades más, 6 de ellas del interior, claro, no empezaron las clases, y 6 de ellas del interior y algunas incluso con varias sedes. La educación fue y será una prioridad absoluta durante nuestra gestión. Comenzó la primera etapa del programa. Se aprobó un nuevo diseño curricular. Hagamos las cuentas. Con esto revertimos la proporción que había. Lo que queremos es que el que tiene recursos familiares puede contratar un profesor. Si fuera esta su preocupación, sabemos que el camino no es fácil y se va a necesitar no menos esfuerzo, no regalarle nada a nadie, sino más esfuerzo. Nadie terminaría el secundario sin aprobar las materias. Y esto es algo al que puede acceder solo aquel que puede pagarlo. Entonces, ¿de qué meritocracia y de qué esfuerzo podemos hablar si no existe igualdad de oportunidades? Hoy hay un nuevo edificio y también una nueva institución. Es distinto el edificio que la institución, lo aclaro porque si no... La emoción y la alegría de la comunidad no podría transmitirla. Lloraban de emoción. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 451 de la Agencia de Noticias Caliyuga. Y hoy es 25 de abril del 2023. No me felicitó acá Monseñor Garayalde por mi onomástico, porque hoy es San Marcos, así que aprovecho para recordárselo, que me tiene que felicitar. Bueno, esta pequeña... En el calendario juliano lo felicito. Ah, en el juliano, cierto. Sí. Porque ustedes tienen otro calendario, ya me olvidaba hacer. Entonces, bueno, por eso no me felicitaste, ahora entendí la situación. ¿Y qué día sería San Marcos para nosotros? Y son 7 días después. Ah, 7 días después. Bueno, entonces hoy me felicita Rodrigo y dentro de 7 días me felicita yo. Y bueno, un poco de humor para... 8 de mayo. 8 de mayo. Para nosotros el 8 de mayo es el día de la Virgen de Luján. Así que, bueno. 8 de mayo, el calendario gregoriano. Gregoriano, sí, exacto. Bueno, es un poco de humor o un poco de distensión respecto de esta realidad dramática que estamos viviendo en la República Argentina. El dólar acaba de ser anunciado casi a 500 pesos, 495, ¿no? Una locura. En menos de 2 días aumentó un 10% la moneda extranjera. Yo después de eso quería hablar, porque ahí está el quid de la cuestión, ¿no? El problema que tenemos acá en Argentina, que es el problema del dólar. Pero ustedes habrán visto este payasesco, porque acá no es solamente Milei el payaso, sino también este que pusimos recién, que es nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que le cuesta hablar, tiene problemas de dislexia, ¿no? de disfonía, no sé cómo se denomina ese inconveniente, porque si razona de la misma manera que habla,
No puedo imaginarme cómo va a ser el gobierno. Sí, Bueno, para los que no lo conocen, es una de las figuras más importantes que tiene el kirchnerismo en todos estos últimos, en esta última década. Exacto, y que fue ministro de Economía, ¿no? Y bueno, es un poco el lamentable escenario de esta clase política, que yo la llamo depredadora, porque fíjense ustedes que son los responsables de esta tremenda crisis que tenemos, porque ahora se van a cumplir 40 años de democracia. El señor Fernández también acaba de decirnos, y lo mostramos ahí en el comienzo del programa, que renuncia, que no va a ser presidente. Fíjense que este periodo de 4 años fue hecho para que pueda ser reelecto, o sea que prácticamente es una renuncia. Antes el presidente duraba 6 años y no podía ser reelecto. Y el señor Menem cambió la constitución junto con Alfonsín y los partidos provinciales, entre los cuales estaba Kirchner, a cambio de una serie de privilegios, como entregarle a las provincias patagónicas el petróleo, a cambio de eso, para poder ser reelecto, cambió la constitución, ¿no? Entonces es obvio que todo presidente tiende a durar 8 años en el poder. Entonces esto ha sido prácticamente una renuncia anticipada, que no sabemos si no se va a anticipar más todavía, porque esto es un golpe de mercado, esto que estamos viendo, ¿no? que va a tener un final imprevisto. Alguien ha dicho que esto es parecido a la situación que se vivió en la época de la Rúa. Para los que no lo saben, en el año 2001 repitó el país, me he confundido, no fue en el 2001, sino que estoy hablando del año 1989. En el año 1989, perdón, para ser más preciso, 1988, en el año 1988 hubo prácticamente una quiebra total de la economía del país, una hiperinflación, que fue generada por la caída de este famoso plan austral que había impuesto Alfonsín, y que generó, bueno, la huida anticipada del gobierno de Alfonsín. Alfonsín renunció unos meses antes, anticipó las elecciones y lo tuvimos este otro impresentable de Menem. Pero lo que tiene semejante esa situación con la actual, a eso quería llegar, que ahí hubo un golpe de mercado, porque la República Argentina es una república que se basa en el dólar. El sistema que tenemos aquí es un sistema bimonetario. Cuando el señor Milei habla de dolarizar, pareciera ser, el que lo escucha de afuera, que acá la única moneda que rige es el peso. Y eso es mentira. El peso lo único que sirve es para comprar en la verdulería o en el supermercado. Pero todas las transacciones que se hacen en la República Argentina se hacen en dólares. La Argentina está dolarizada, depende del ingreso de dólares. Es un país dolarizado. Entonces, es suficiente con que el organismo que nos provee dólares, que es el Fondo Monetario, en un determinado momento resuelva no darnos un crédito para que este país se derrumbe, ¿no? Entonces, en el año 1988, ¿cómo fue que se logró la caída de Alfonsín? El señor Cavallo, que en ese entonces no era un ministro de Economía, pero era un economista muy encumbrado, recomendó al Fondo Monetario no proveer un préstamo a la República Argentina. Entonces eso, ante la carencia de dólares, crepitó la economía. Bueno, acá pasa exactamente igual. Se acaba de denunciar que los 3 principales economistas del Frente para el Cambio, ¿cómo se llama el de Macri? La Unión para el Cambio. Juntos para el Cambio, que son señor Sandleris, Pat Gay y otro más que ahora se me escapa el nombre, pero que ponemos la foto de ellos, y recomendaron al Fondo Monetario de no acordar con la República Argentina hasta que no venga el nuevo gobierno. No, es muy simple esto. Y esto va a producir, si esto sigue así, si el Fondo Monetario no arregla con la República Argentina, se cae la economía. El problema principal de la Argentina es el dólar. Ese es el problema principal. El hecho de que la economía esté dolarizada en estos momentos, ese es el problema argentino.
No lo que propone este señor Milei, dolarizar la economía, porque ya está dolarizada la economía, porque nosotros dependemos de una moneda extranjera. Y eso de que hay cepo cambiario, de que existe un mercado libre, son mentiras, porque lo hemos dicho varias veces. Acá todo el que quiere comprar dólares los compra, acá en la República Argentina. Existe el mercado paralelo. Lo que pasa que hay dos mercados, el legal y el paralelo. Hay varios dólares, ¿no? Entonces, pero el dólar oficial está a 250 pesos. Y ahora el paralelo ha llegado a 500, o sea que es el doble. Fíjense, el que recibe dólares oficiales y los vende en el paralelo gana el 100%. Por eso le conviene a esta clase política que exista la dolarización, porque hacen negocio, hacen plata. Ese es el problema principal, hacen plata. Entonces, hasta que no nos liberemos de esta clase de delincuentes que tenemos aquí, que es la clase política depredadora que ha destruido la Argentina, este país nunca va a funcionar. Entonces, ¿cuál es la medida principal que hay que hacer? Eliminar el dólar de la economía argentina. O sea, poner realmente una prohibición en la venta de dólares. No tendría que haber tráfico de divisas en la República Argentina. El único ente encargado de comprar y vender dólares tiene que ser el Estado. Y los dólares se venden únicamente en función de algo que sea útil para hacer. Por ejemplo, comprar algo en el exterior que sea necesario. claro. Pero no para especular, porque fíjense, los políticos se encargan de decir que el dólar va a aumentar, y la gente ¿qué hace? Compra dólares. Si yo escucho que va a subir el dólar, ¿qué hago? Voy y compro dólares, no voy a dejar el dinero en pesos. Claro. Entonces el Estado, para evitar que la gente compre dólares, ¿qué hace? Eleva las tasas de interés, lo hemos explicado varias veces, y eso es lo que produce la inflación. Entonces, hasta que no se termine eso, hasta que no se ponga una ley que estipule que comprar dólares en el mercado negro es delito, y que por lo tanto el que hace esa transacción se le secuestra el dólar, de la misma manera que el tráfico de drogas, no puede ser nunca, dicen dólar ilegal pero sale la cotización en el diario. ¿Dónde se ha visto que sale la cotización de la cocaína, por ejemplo? Sería una cosa ridícula eso, y sin embargo es así. Este es el absurdo que vivimos actualmente. El absurdo que vivimos actualmente se confunde causas con efectos. Ahora, fíjense ustedes, nosotros tenemos soluciones al respecto. Para nosotros la solución no son los partidos políticos, porque los partidos políticos son entes recaudadores, son entes que se encargan de corromper, o sea, están basados en la corrupción. Y fíjense que ellos generan esta idea, alimentan esta idea, porque tienen una serie de mecanismos por los cuales la gente está como combinada a creer que los políticos son la única solución que tiene el país. Y uno de ellos, como hemos explicado, el desprestigio que se ha hecho con respecto a las Fuerzas Armadas. Porque bien o mal, en la República Argentina las Fuerzas Armadas cumplieron una función de alternativa ante la crisis y fracaso de la clase política, ¿no? Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas nunca se apartaron de la ideología liberal, que ese fue el gran problema argentino. El gran problema argentino fue que cuando vinieron los militares aplicaron el liberalismo, y aplicaron también la dolarización de la economía. Y ese fue el gran problema, aunque hay que reconocer que bajo el gobierno militar no existían los gastos del Estado que existen actualmente, porque al no haber partidos políticos no había tantos gastos. ¿Saben cuántos partidos políticos hay en la República Argentina reconocidos? 755. Y hay 200 más que están por ser reconocidos. Casi 1000 partidos políticos hay en la República Argentina. Y cada partido político recibe del Estado una cantidad inmensa de beneficios económicos. Por ejemplo, imprimir boletas para las elecciones internas, y muchos inventan. Muchos no mandan imprimir las boletas. Muchos dicen que las imprimen y no las imprimen y cobran plata por eso. Sí. Viajes en avión gratis, teléfono gratuito, en fin, por cada voto reciben un subsidio. Y bueno, eso repercute también en la inflación, porque son gastos que nosotros tenemos. Y aparte los ñoquis. O sea, cada vez que un partido gana una elección, reparte cargos. La función pública es un coto de casa prácticamente, así que uno va para lograr votos, están los punteros, las personas que trabajan para el partido, bueno, después son recompensados una vez que ganan. Entonces, ¿qué hacen ellos para mantenerse? Bueno,
el tema este de la persecución a las Fuerzas Armadas, el desprestigio, el mito de los 30.000 desaparecidos. Si nosotros no estamos, viene la violencia, van a morir 30.000 personas. Mentira, los únicos que fueron perseguidos realmente, salvo algún caso excepcional, fueron los guerrilleros, los violentos. O sea, las Fuerzas Armadas, cuando estuvieron en el gobierno, no persiguieron a la gente, porque sí, persiguieron a los guerrilleros. Es más, yo he demostrado varias veces que hubo, en la época del proceso militar, hubo varios docentes marxistas, izquierdistas, que en tanto no eran guerrilleros, pudieron dar clase normalmente. Yo lo comentaba el otro día, habrás visto esa discusión que tuve con este chico Matías, que él me decía, sí, dice, vos te fuiste al sur, pero no te persiguieron, qué sé yo, no te pusieron preso. Bueno, pusieron presos a los guerrilleros, a esos persiguieron. Pero las personas de derecha, como en mi caso, muchos fuimos perseguidos en la época del gobierno militar. Son mentiras eso de que solamente se persiguió a la izquierda guerrillera, ¿no? Y muchos izquierdistas fueron docentes en la época del gobierno militar. Yo puedo dar nombres y apellidos, no viene al caso. Bueno, entonces primero persiguen a los militares. Y segundo, hay una persecución nefasta hoy en día en contra de la Iglesia Católica. ¿Saben en qué? En toda esta campaña que hay con respecto al tema de los abusos sexuales de la Iglesia, ¿no? Ustedes habrán visto eso, que constantemente se está hablando de que hay abuso, de que cura. Bueno, yo voy a reconocer que evidentemente con toda esta campaña sexológica que existe hoy en día, también la Iglesia puede padecer esos efectos. Pero yo me pregunto, ¿y todos los grandes sacerdotes, todos los grandes clérigos, todos los ascetas, las personas que no son corruptas, de eso no se habla nunca? O sea, la Iglesia es una función, es una institución indispensable para un gobierno serio y sano, porque la Iglesia es prácticamente un bastión de moralidad, y la República Argentina solo se va a regenerar cuando haya en la función pública ascetas, o sea, personas que no están subordinadas ni a los apetitos materiales, ni al dinero, ni nada parecido. Como decía Platón, el filósofo tiene que ser el que gobierna. O sea, la persona que está totalmente desapegada del mundo de la economía. Y hoy en día es al revés. Hoy en día los que gobiernan son los que están apegados al dinero. Ese es el problema principal. Sí, yo creo que hoy el principal problema de la Iglesia romana es que por un lado está como ensimismada en sus problemas, ¿no? Y en cambio, quien ha tomado participación política, porque en el Estado laico moderno, la Iglesia es un grupo de presión, tal como puede ser un sindicato, tal como puede ser un club deportivo, o sea, ha caído a ese nivel, y más allá de la influencia que tiene sobre el país. Pero quien la ha desplazado en la participación política son las iglesias evangélicas, que tuvieron un rol muy importante en el tema del aborto, y no es casualidad que ahora van contra las iglesias evangélicas. Exacto. Como fue esta serie ahora que están reproduciendo en Netflix, que se llama El Reino, creo que es, que se dedica sí, he visto algún capítulo, sí. Van contra ahí, pues saben que ellos fueron los que más molestaron en el tiempo del debate del aborto, un montón de cosas, con los que más movilizaron gente. La Iglesia Católica Romana no movilizó nada oficialmente. Y que justamente, ¿por qué se ataca a la Iglesia, cualquier iglesia? Porque la Iglesia es como una especie de testimonio de espiritualidad, porque la Iglesia lo que demuestra de que el hombre puede vivir desapegado de los bienes materiales. Y ellos, en cambio, lo que quieren mostrar es que la gente es como ellos. O sea, que el político representa al pueblo y por lo tanto el pueblo también es corrompido como ellos. Eso es lo que quieren mostrar. Por eso atacan a la Iglesia, porque lo que quieren mostrar que en última instancia es imposible que haya personas que vivan desapegadas de lo material. Claro. Eso es lo que quieren mostrar. Quieren mostrar que no hay nada sagrado en el mundo. Exactamente. O sea, esta es una campaña en contra de lo sagrado. Y el político hoy en día es el enemigo de lo sagrado, porque vive en función del dinero, del bienestar económico, y destruye una nación en función de eso. Entonces hay que luchar, lo principal es liberar. No solo Fernández tiene que renunciar, todos tienen que renunciar. Macri por suerte ha renunciado, Cristina renunció, Fernández, bueno, ojalá que todos renunciaran. Esa es la realidad. Y que esto sea suplantado por una clase de gente seria, responsable, no apegada al dinero. Eso es lo que tiene que suceder.
Tiene que volver a sustentarse lo que decía Platón, el filósofo, la persona desapegada del mundo del dinero, de la materia. Bueno, dentro de todo este contexto, no sé si querés decir algo más de la Argentina, hay tanto para decir, pero yo creo que ahí se aplica la imagen de Ébola, de que realmente estamos en las ruinas. No, estamos justamente al borde del colapso. Este programa es un programa prácticamente escrito al borde de las ruinas. Porque yo no sé si en este momento, mientras estoy hablando, no se ha caído el gobierno, no ha pasado algo serio en el país. Porque acá en cualquier momento pasa algo serio, algo severo. Todavía lo que nos sucedió es la hiperinflación acá. Todavía no ha llegado eso, pero al ritmo que vamos sí va a suceder. Porque al aumentar el dólar, aumentan automáticamente los precios. Eso es indudable. Hoy decían, hay negocios electrónicos que ya han sacado la mercadería de la venta, no la están vendiendo porque no saben a qué precio lo van a vender. Así que esto en cualquier momento... Este aumento, así como viene el dólar, hay un montón de cosas que van a salir del mercado. En cualquier momento se produce un estallido acá. Ese es el tema. No es que nosotros lo que uno menos desea es eso, porque uno tiene que vivir en la República. Un síntoma de esto... sabe, yo que le comentábamos el otro día, a ver qué cosas tratar un poco en el programa. Hace una semana y pico se hizo una reunión exclusiva de los principales empresarios argentinos en el Chaboyao. O sea, una élite empresarial argentina, lo cual hay personas que son mundialmente conocidos por su riqueza. Esa reunión exclusiva era con algunas personas de ámbito general, pero también con los candidatos políticos. Así que fue el famoso Milei, fue Larreta, fue Bullrich, pero no fue a último momento que tenía que cerrar el presidente de la nación, que tenía que ir y por lo menos decir, bueno, estamos tratando de solucionar las cosas, los problemas. No tienen soluciones, el problema es ese, no tienen soluciones. Lamentablemente no participó por una cuestión ideológica. Y aparte están divididos porque está el sector cristinista de la Cámpora que lo critica por el acuerdo con el Fondo Monetario, pero por otro lado no tienen otra salida que acordar con el Fondo Monetario. Lamentablemente es así. Sí. Bueno, y ya saliendo un poco de la Argentina, hemos tenido una noticia interesante que creo que tiene que ver con toda esta corrupción, que es lo que ha sucedido en el Perú, en donde este presidente Toledo ha pasado a engrosar la lista de los presidentes presos. Yo insisto, yo envidio al Perú, pero por otro lado sé que tampoco esa es la solución, porque el tema no es apresar a los presidentes, sino terminar con el sistema democrático que nosotros tenemos. Esa es la única solución que hay acá. El Perú sirve como testimonio de que evidentemente la democracia es corrupción, porque no ha habido uno solo que se salvara. Y además el único que yo rescato es Alan García, que se suicidó, por lo menos tuvo ese acto de decencia. Y además creo que ya no se ve más eso, porque es una excepción eso. También veo es que realmente el pueblo peruano está votando payasos, o sea, personas que realmente son impresentables, como si... Bueno, creo que nosotros vamos en ese camino si lo votamos Milei. Por supuesto. Creo que es contagioso todo esto. Pero realmente creo que lo que más ha descendido justamente, y eso es parejo con la clase política, es el pueblo. Porque el pueblo actualmente, las masas que votan, antes tenían, por ejemplo, una ideología clara y definida. En la Argentina o eran radicales, o eran peronistas, o eran liberales, que eran los más poquitos, unos socialistas, pero estaban arraigados muy ideológicamente a ese partido. Hoy esas ideologías no existen. O sea, uno no es 100% peronista, otro no es 100% radical. Es más, el presidente Fernández le gusta más Alfonsín que Perón, y es del partido peronista. O sea, hay un fin de ideologías, entonces no hay convicciones, no hay un norte al cual imitar, no hay una plataforma al cual respetar. Estos tipos van por el poder y conservar el poder, tomar el poder y repartirlo entre todos los amigos. Por eso yo creo que el término que nosotros hemos acuñado, clase depredadora, es el que corresponde
que son todos por igual, no hay ninguna diferencia. Y si hay alguna persona que es honesta políticamente, después se corrompe, al entrar en el sistema se corrompe. Es que ya el sistema es así. Exacto. Es O sea, así. uno ha visto cosas que han llamado la atención de personas que a lo mejor uno veía como que tenían ideas correctas, pero entraron ahí y se echaron a perder totalmente, porque es como el triángulo de las Bermudas, ¿no? Que atrapa a la gente y la destruye. No, ¿no? es que son, lamentablemente, y lo digo por el lugar de donde yo trabajo, son las reglas del juego. Exacto. Son las reglas del juego. No es que uno trata de evitar caer en la tentación. No, cuando las reglas del juego es la corrupción, no hay forma de por más que venga una persona buena, no puede, tiene que renunciar e irse para no seguir dentro de un sistema que es esencialmente corrupto. Exactamente. Bueno, y ya pasando a otro punto, no nos podemos evadir de lo que está pasando en el mundo, en el resto del mundo, ¿no? Que yo pienso que hay que localizarlo en dos lugares. Bueno, desde ya Ucrania, estamos a punto de la ofensiva de primavera por parte de Ucrania. Algunos dicen que va a ser este fin de semana, no lo sabemos, pero ya hay signos claros de que está comenzando, porque el ejército ucraniano se ha concentrado en las orillas del Dniepr, que es el río que separa en estos momentos la zona ocupada por los rusos de la ucraniana. En la ciudad de Kherson, confrontada con ciertas regiones de Donetsk que están ocupadas por la fuerza rusa. Ucrania ya ha lanzado unos bombardeos hacia Crimea, que es el territorio a recuperar, así que lo vemos como una cosa positiva, interesante. Y a todo esto, bueno, hay que hacer mención a esta famosa brigada Wagner, dirigida por el que se llama el chef de Putin, el señor Prigozhin, y que resulta ser cada vez una institución más conflictiva, ¿no? Porque en la guerra de Ucrania, que prácticamente está llevando la parte más importante del lado ruso, ya ha dicho que así como están las cosas, ya no va a haber más presos ucranianos, ¿eh? O sea, todo ucraniano que sea tomado prisionero va a ser ejecutado de manera inmediata. Bueno, esto ya significa que la guerra está llegando a límites muy duros, y aparte, bueno, las amenazas rusas también indican miedo, porque el señor Medvedev, que es uno de los principales dirigentes rusos, ha dicho que estamos cada vez más cerca de la Tercera Guerra Mundial, y hasta habló de guerra atómica. El peligro nuclear está cada vez más cerca, así que hay que prestar mucha atención a lo que va a pasar en estos días en Ucrania. Es increíble que una guerra civil, porque eso es la guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra civil de lo que era ese viejo imperio ruso, de la Unión Soviética y la payasada de la Comunidad de Estados Independientes. Es una gran guerra civil que estos quieren decir que quieren hacerla mundial, cuando en realidad están haciendo lo mismo que han hecho en la era soviética, matar a su propio pueblo para mantener un poder centralizado en el Kremlin. Eso es lo que quiere seguir haciendo Putin y todos sus sucesores. Exactamente. Y Ucrania dijo, basta, no vamos a seguir dependiendo más del Kremlin, no vamos a seguir con esas políticas dictatoriales, autoritarias y manejados como monigotes. No, Rusia es un imperio que tiene que desaparecer. O sea, nosotros somos claros al respecto. Es que indefectiblemente va a desaparecer. Exacto. Bueno, pero nosotros consideramos que en estos momentos hay dos flagelos, que son Estados Unidos y Rusia, que son las dos representaciones de la modernidad. Y estos dos imperios tienen que desaparecer. Pero como hemos dicho varias veces, el más peligroso de todos, porque es el más represivo desde el punto de vista de nuestros intereses y de nuestra praxis, es el imperio ruso, porque reprime. O sea, ahora recién nos enteramos de otro opositor que ha sido condenado a 25 años de prisión simplemente por haber dicho que está en contra de la guerra, sí. Y después de haber pasado por 2 intentos fallidos de envenenamiento. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos que desaparezca este imperio, porque no es una novedad del señor Putin esto. Esto viene de lejos, viene de la época de Stalin, de Lenin, o sea, incluso habría que remontarse también al zarismo. Así que yo creo que tiene que desaparecer, Tienen que constituirse varios estados independientes,
celebro que en Ingusetia, que es una región caucásica, se ha constituido ya un Frente de Liberación Nacional, así que adelante con eso, lo aplaudimos. Pero Rusia no se queda solamente en sus fronteras y su afán imperialista hoy en día se está manifestando en África. Por ejemplo, hemos visto que en Sudán hay una guerra civil en estos momentos, que las potencias occidentales han tenido que sacar sus embajadores, ¿no? Y no solo en Sudán, sino que en varias regiones de África, en la región occidental, Malí, Burkina Faso, Níger, en fin, lo que era principalmente el África francesa, en estos momentos se está actuando la Brigada Wagner, y ha sido hasta denunciada por las Naciones Unidas como un grupo terrorista que viola los derechos humanos. Y esta Brigada Wagner, ¿qué es lo que hace? Porque esto es interesante. O sea, Rusia trata de ofrecer su capacidad militar a ciertos grupos que existen allí, aprovechando los conflictos internos que hay, y principalmente sectores de la oligarquía africana que están en estos momentos en conflicto con el fundamentalismo islámico, que es el movimiento de liberación nacional que hay en África, porque esta zona de ex África francesa necesita liberarse, tienen una situación parecida a la nuestra. Nosotros dependemos del dólar, ellos dependen del euro. La premier Meloni ha tenido recién ha emitido unas declaraciones muy lúcidas al respecto, porque ha dicho, primero, que explicando el problema de la inmigración africana en Europa, principalmente en Italia, que es un país que no tiene nada que ver con esto. Él dice, Francia ha exportado a sus colonias africanas, ¿no? Primero sacándoles sus riquezas y ahora a través del euro, poniéndolo como moneda obligatoria, por lo cual equilibra sus presupuestos. Entonces eso produce el empobrecimiento del África y la fuga. Y ahora aparece, dice Meloni, la Brigada Wagner, que a través de la violencia y la guerra civil que está desarrollando, está produciendo incentivando más todavía la inmigración. Entonces, quiere decir que hay un plan ruso para perjudicar a las naciones europeas a través de la profundización de la guerra civil en el África. Por eso Rusia es un fenómeno peligrosísimo que tiene que ser combatido. Y quiero saludar por último la acción heroica llevada a cabo por Al-Qaeda, que ha destruido la base de Wagner en Malí. Así que saludos y nuestro apoyo pleno en el fundamentalismo islámico, que lo que quiere es liberar al África de sus distintos colonialismos, primero francés, ahora ruso. Fue Al-Qaeda y fue ISIS que dijo que ellos tienen la solución para el problema de la inmigración. Ellos no quieren que los países, sea asiáticos como africanos, expulsen a sus habitantes, sino al contrario, quieren que los que están en Europa vuelvan a su país, pero para eso soberanía, para eso liberar al país de la esclavitud de una moneda extranjera, parecido a lo de la República Argentina. Sí. Lo que pasa es que acá no tenemos un fundamentalismo, sino tenemos esta clase política miserable, depredadora, que nos esclaviza el dólar. Bueno, creo que hemos dicho todo, ¿no? ¿Tenés algo más para decir? No, todo. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere.